Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mil disculpas por la hora en que estoy compartiendo con ustedes la reflexión del Evangelio del día de hoy, pero he tenido muchas actividades el día de hoy. Estoy un poco disfónico, así es de que les pido disculpas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir este hermoso Evangelio. Un Evangelio que, como ustedes saben, hemos venido hablando de las controversias de Jesús con las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y hoy esas controversias alcanzan su máximo nivel, porque los fariseos, a partir del Evangelio de hoy, buscarán la manera de matar a Jesús. Es decir, a partir del Evangelio de hoy aparece en el horizonte de la vida terrena de Jesús la muerte. El lector del Evangelio ya puede empezar a imaginarse cómo terminará la historia terrena de Jesús ante el rechazo de las autoridades religiosas judías. Pero hoy, más importante que eso, es que queda revelado dos corazones: el corazón de los fariseos y el corazón de Jesús. Y eso nos brinda la oportunidad de hacer una hermosa reflexión para nuestra espiritualidad. Así es que tomémonos el tiempo para reflexionar sobre este hermoso Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y como les decía, esta es la última de 5 controversias que Jesús ha tenido con las autoridades religiosas del pueblo de Israel. La primera controversia fue porque al sanar al paralítico, primero le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan? Y que los fariseos dicen: ¿y quién es este para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. La segunda controversia es cuando, después de llamar a Leví, o sea a Mateo, que era recaudador de impuestos, va a su casa a comer con él y con los amigos de Leví, que eran otros pecadores y publicanos. Y entonces los fariseos se indignan y le preguntan a los discípulos por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Y Jesús sentencia con aquella expresión: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. La tercera controversia es al revés. Le preguntan a Jesús por qué los discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos. Y Jesús sentencia diciendo que no pueden hacerlo porque está el novio con ellos, está el esposo con ellos, e introduce una nueva manera, un nuevo criterio para ayunar. Cuando les sea quitado el novio, entonces ayunarán. Y la cuarta controversia, que fue la del día de ayer, cuando los discípulos van atravesando un campo con Jesús. Hay unas espigas de trigo, es en día sábado, y empiezan a cortarlas y a desgranarlas porque tienen hambre. Pero resulta que esa es una actividad que no se puede hacer según las costumbres del pueblo de Israel. Y entonces los fariseos le dicen: mira, tus discípulos están haciendo algo que no se debe hacer, que está prohibido. Y Jesús sentencia, señala cuál es su criterio de interpretación de la ley. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Con esto, pues, Jesús deja claro cuál es su criterio para interpretar la Sagrada Escritura. Vayamos a la quinta controversia, que es como el culmen, no solo porque termina, sino porque alcanza su máximo nivel de confrontación, ya que los fariseos, a partir de ahora, tomarán la decisión de buscar la forma de matar a nuestro Señor. Veamos el Evangelio. Entró de nuevo en la sinagoga. Estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado y así acusarlo.
Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar muerte? Ellos callaban. Entonces los miró indignado, aunque entristecido por la dureza de sus corazones. Y dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sanada. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen su cafecito y vayamos despacito con el Evangelio porque realmente vale la pena. Entró de nuevo en la sinagoga, versículo 1. Esto ya se está volviendo repetitivo. Jesús está empezando a tener confrontación por estar en la sinagoga un día sábado y hacer lo que no se permite hacer en sábado, según la tradición, según la interpretación de los fariseos. Recuerden que la interpretación de los fariseos es: importa hacer lo correcto, importa hacer lo que la ley manda. Sin embargo, Jesús tiene otro criterio. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y esto quiere decir algo muy profundo, que el criterio para interpretar la Sagrada Escritura de Jesús es saber que en el centro de la ley de Dios, en el querer, en la voluntad de Dios, está el ser humano y no la ley. Para Dios, lo más importante no es la ley, sino la vida, la realidad, las condiciones del ser humano. La ley está dada para bendecir, para ayudar a llevar al ser humano a la plenitud. Pero Dios ama al hombre y en el centro de su interés está la vida, la realidad, las circunstancias, la historia del hombre. Y esto hace una tremenda diferencia. ¿Por qué? Como vamos a darnos cuenta, cuando nosotros colocamos la ley en el centro, es decir, vamos a hacer lo correcto, lo que importa es obedecer lo que hay que hacer, pues corremos el riesgo de convertirnos como los fariseos de hoy, insensibles, o como dirá el Evangelio, duros de corazón. Pero sigamos con la lectura. Vean esto, estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Aquí aparece una diferencia significativa en el milagro, porque en los milagros que se han realizado hasta este momento en el Evangelio según San Marcos, siempre ha habido una petición hacia el Señor, ya sea de parte del interesado o de los que acompañan al interesado, como el caso de los amigos que descolgaron al paralítico. Sin embargo, San Marcos aquí introduce una novedad. A Jesús no le piden ningún milagro, ni la comunidad, que se supone que son sus hermanos, que se supone lo han visto, saben que Jesús sana, pero como es sábado, no piden la sanación de ese hombre. No les importa su dolor, su condición, su situación, sino simple y sencillamente están haciendo lo correcto. Se han acostumbrado a ver a ese hombre con la mano paralizada, con la mano entumecida. Los hermanos de este hombre y los fariseos se han vuelto insensibles ante su dolor, ante su necesidad. Podríamos decir que hasta están cansados ya de verlo. Para ellos es uno más que sufre de los muchos que hay. Lo interesante es que a Jesús no le piden nada, ni siquiera el hombre de la mano paralizada, pero Jesús no puede pasar indiferente ante el dolor. Y esto es esperanzador, porque aunque el hombre no le esté pidiendo nada, Jesús se revela contra el absurdo de la existencia humana. Es decir, el mal, el dolor, la tristeza, la soledad,
no es la condición que Dios quiere para el ser humano. Y Jesús se revela y toma la iniciativa. No necesita Jesús que le pidan ayuda cuando Él está viendo la necesidad. Jesús no es de palo, siente la necesidad del hermano que tiene frente a Él. Y aquí podemos sacar un primer mensaje para nosotros. ¿Somos nosotros capaces de pasar delante del dolor, de la necesidad, de las penas, de las preocupaciones, de las realidades difíciles de los demás de manera indiferente o como Jesús? Nos parece que no podemos pasar indiferente. Esta es una característica muy propia de Jesús y por eso les decía en la introducción del Evangelio, aquí se van a revelar dos tipos de corazón. Vean esto, versículo 2. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado y así acusarlo. A mí me parece que esto es una expresión del corazón duro. No les importa el dolor del hermano. No les importa verlo así. ¿Saben qué les importa? Que se haga lo correcto. Sufra quien tenga que sufrir. Llore quien tenga que llorar. Pase necesidad quien tenga que pasar necesidad. Aquí lo que importa es que se haga lo correcto. Y su mirada, aquí hay dos tipos de mirada. La mirada de Jesús, que no se acostumbra a ver el dolor del ser humano y pasar indiferente, y la mirada de los que en la ley buscan la voluntad de Dios. Y entonces solo quieren hacer lo correcto, lo que está permitido, lo que en su interpretación es la voluntad de Dios. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada. Ahora Jesús se ocupa de la mano de este hombre. Hay un detalle que es importante que sepamos de qué está hablando el Evangelio. En la simbología cultural, antropológica, bíblica, largo el título ese, ¿verdad? Pero así es, la simbología cultural, antropológica, bíblica, las manos, simbolizan algo muy importante y es la sede, atención a esto, la sede de la voluntad del hombre. Es decir, el hombre con sus manos hace, pero sin sus manos no puede hacer. Entonces, el hombre con la mano paralizada está representando a las personas que no pueden, no es que no quieran, no pueden crear, no pueden relacionarse, no pueden asumir responsabilidades porque su vida está limitada, su realidad es limitada. Aquí están todos los hombres y mujeres atrapados en su situación emocional difícil, en su situación económica difícil, en su situación espiritual difícil, en su realidad física de enfermedad sumamente difícil, que no les permite hacer todo lo que ellos quisieran hacer, porque su vida está paralizada, entumecida, no pueden, su realidad es tan difícil que ellos no pueden cambiarla. No es que no quieran cambiarla, es que no pueden hacerlo. Y Jesús ahora se ocupa de esa mano. A Jesús le importa la mano de ese hombre y lo coloca al frente y le pide algo que me voy a ocupar hacia el final de la reflexión. Extiende tu mano. Voy a dejar extiende tu mano para el final. Ahora vamos a la parte central del Evangelio, a lo más importante, a lo que provoca esta quinta controversia y la decisión rebalsa a los fariseos, los rebalsa y toman la decisión de matar a Jesús. La gran pregunta de Jesús: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal?
salvar la vida o dar muerte. En una pregunta concreta, ¿qué te pide Dios a ti frente al dolor, frente a las circunstancias difíciles de la vida del hermano, de la historia del hermano, de la realidad del hermano? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué te pide? Esa es básicamente la pregunta. Y aquí, pues todos nosotros sabemos cuál es la respuesta. Y la sabemos porque sabemos que Jesús es el que la va a responder. Jesús se la pregunta a los fariseos, pero Él la responde. ¿Cómo la responde? Pues sanando al hombre de la mano paralizada. Entonces, el único que responde esta pregunta es Jesús. Los fariseos callan, pero no callan porque no sepan la respuesta. Es que la respuesta es, en realidad, a la pregunta de Jesús, ¿qué es lo que Dios quiere? Los fariseos dicen, no sé qué es lo que Dios quiere, pero te voy a decir qué es lo que yo quiero. Quiero matarte a ti. Quiero matarte a ti porque tu amor, tu manera de amar, tu manera de expresar el reino de Dios no me gusta. A mí me gusta más lo otro. Cumplamos la ley. Hagamos lo que tengamos que hacer, aunque esto implique que el hermano continúe con su vida y con su realidad de dolor y de limitaciones. Así pues, vemos cómo los fariseos callan, pero no callan porque no sepan la respuesta. Es que cuando tú te conviertes en un intérprete de la ley, es decir, cuando tu énfasis está puesto en Dios me revela su voluntad en la palabra y por lo tanto cumplamos la palabra, tu corazón se vuelve duro. Y esa dureza de corazón tiene una característica. Eres incapaz de involucrarte emocionalmente en la realidad del prójimo. Y esto de involucrarse emocionalmente, la psicología moderna, la motivación moderna, la filosofía moderna, le huyen. Y de hecho hasta te dicen, mira, tú ayuda, pero ayuda hasta donde puedas, tampoco te puedes hundir con la persona. Mira, amar no es hundirte. O sea, primero ámate tú, primero sálvate tú y luego si puedes ayudar a alguien más, imagínate que eso hubiera pensado Jesús. El criterio para nosotros los cristianos no es así. Si tú estás de acuerdo con esa manera de pensar, seguramente a ti te parece que Jesús en la cruz está, ¿qué? Perdiendo el tiempo. O de pronto piensas de manera muy, muy egoísta. Es decir, tú sí mereces que Dios hasta dé la vida por ti en la cruz. Pero los demás no merecen que tú te involucres, que tú de verdad te comprometas en ayudar a los demás. O sea, quieres toda la atención tú, pero los demás, si se tienen que morir, que mueran. Si se van a hundir, que se hundan. Yo los ayudaré en la medida de mis posibilidades, pero tampoco puedo hundirme con ellos. Pues resulta, Gaudium et Spes, número 22, que Jesús se involucra totalmente con nosotros y asume toda nuestra humanidad y por eso está en la cruz. Pero es que quedan develados dos corazones. Los de los fariseos, que en el cumplimiento no importa quién sufra, lo que importa es hacer lo correcto, ser disciplinados, ser eficaces, ser verdaderamente cumplidores de la palabra, so pena de que alguien sufra. Eso es lo de menos. Nos presentaremos delante de Dios diciendo, yo cumplí tu voluntad. O Jesús. Jesús que nos presenta un corazón totalmente contrario al de los fariseos. Si el corazón de los fariseos está duro, el de Jesús es
completamente sensible. Y San Marcos nos presenta dos emociones que hay en el corazón de Jesús. Por un lado, Jesús experimenta enojo. Aquí mi versión dice que se indignó, pero se enfureció. Jesús experimentó ira, pero también se entristeció. Oye, el corazón de Jesús es totalmente emocional. Jesús se involucra con las emociones en la realidad de las personas. Jesús no es frío, calculador, que todo lo maneja con la sabiduría. No, ahí está el corazón, involucrado completamente. Y me impresiona porque esta expresión de las emociones de Jesús refleja el gran amor de Jesús. Fíjense bien, por un lado, experimenta rabia, enojo, porque los fariseos saben la respuesta, pero no la quieren decir, porque no les importa el prójimo, les importa la ley, no les importa lo que el otro sienta, lo que el otro viva, las circunstancias en las que esté pasando, no les importa hacer lo correcto. Mientras que Jesús sí le importa y le enoja la indiferencia a la que están condenando a esta persona. Por eso es que lo toleran ver todos los días con la mano paralizada, porque ellos no están involucrados con él. Por eso Jesús está allí, pero no le han ni siquiera pedido que por favor lo salve, lo sane, sabiendo que Jesús puede hacerlo. El problema no era si Jesús podía o no podía sanar. Ellos sabían que podía sanarlo. Y de hecho, otro dato curioso, ellos esperan que Jesús lo sane porque ya lo conocen. Jesús no pasa indiferente ante el dolor de las personas. Ven al hombre de la mano paralizada y dicen, si viene Jesús, pongamos atención porque seguro lo sana. Y es sábado y estamos en la sinagoga y no se puede hacer porque las prácticas de la medicina están prohibidas en sábado. Entonces, si viene Jesús, seguro lo sana. Oye, Jesús ya se caracteriza. Hay algo que la gente sabe de Jesús. Jesús no va a pasar indiferente ante el dolor de ese hermano. De tal manera que ellos sabían cuál era la respuesta. ¿Qué quiere Dios que se haga en sábado? Pero ellos están más preocupados por ellos están más preocupados por el cumplimiento. Ellos están más preocupados porque en su interpretación que hacen de la voluntad de Dios, todo lo basan en la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación de Jesús de la ley y la interpretación de los fariseos? Los fariseos van a la Escritura y con su estudio, con su conocimiento, interpretan, o creen ellos interpretar, la voluntad de Dios. La interpretación de la ley de Jesús no viene de la ley, sino viene de su conocimiento inmediato del Padre. Él mismo lo ha dicho, a Dios nadie lo ha visto jamás, únicamente el Hijo. Y Él, que lo ha visto, es el que los ha dado a conocer. Y Jesús se lo da a conocer y ha dejado claro que se lo da a conocer a los sencillos de corazón. Los orgullosos no pueden acoger esa interpretación del Evangelio, del reino de Dios que hace Jesús. Pero volvamos a nuestro texto. Los fariseos callan. A ellos les importa su ley, el cumplimiento, sin importar el dolor que ese cumplimiento provoque. Para ellos, Dios les pide cumplir. Eso es lo más importante. Entonces Jesús los mira enojado. Primera emoción. Indignado, fúrico. ¿Cómo pueden pasar delante de alguien que está sufriendo y no compadecerse? ¿Cómo es posible que ustedes le pidan misericordia a Dios y ustedes no puedan ser
misericordiosos. ¿Cómo es posible que ustedes experimenten el amor de Dios y no puedan mostrar ese amor al prójimo? Es que el amor al prójimo va de la mano con el amor a Dios. No se puede experimentar el amor a Dios y yo quedar cerrado al prójimo. Eso es imposible. Pero por otro lado, Jesús siente tristeza. Otro sentimiento. ¿Y la tristeza por qué? La tristeza es por los fariseos, por su dureza de corazón. Y aquí vemos el equilibrio de Jesús. Porque está enojado por el hombre abandonado, pero está triste por los que lo abandonan. ¿Y por qué queda Jesús triste por los que abandonan al hombre? Porque ellos nunca podrán descubrir el rostro misericordioso de Dios. Jamás podrán comprender el alcance, las consecuencias, las dimensiones de la misericordia de Dios. Para ellos, la misericordia de Dios quedará circunscrita dentro de lo posible. No podrán experimentar en realidad toda la fuerza, toda la grandeza, toda la trascendencia de la misericordia de Dios. Y para Jesús, eso es más triste que tener la mano paralizada. De la mano paralizada se ocupa Él. Pero de alguien que ha decidido endurecer su corazón, cerrarse a la misericordia de Dios, quedamos imposibilitados. Es el pecado de Satanás, el orgullo. No se puede hacer nada frente a un corazón así. Bien, Jesús sana a este hombre y los fariseos salen y se unen frente a sus enemigos para una sola cosa: ponerse de acuerdo en cómo matar a Jesús. A partir de ahora, la vida de Jesús estará en peligro, precisamente por mostrar esta misericordia de Dios. Para finalizar, les comparto la conclusión del comentario que utilizo para reflexionar algunas veces los evangelios. Oigan esto, me encanta. Dice: para Jesús no está en primer lugar un sistema de valores, ni una organización social o una institución religiosa que se puede convertir en el disfraz de una búsqueda de poder. Para Jesús, en primer lugar, está el ser humano, para el cual fue hecho el sábado. Está en primer lugar el ser humano que se encuentra frente a Él y que tiene una necesidad y que no lo puede dejar morir. El ser humano del cual Él siente con mayor intensidad su realidad herida. Cómo me encantó este comentario final. Dos cosas para finalizar. La primera, ¿se recuerdan que les dije que iba a dejar la orden de Jesús al hombre de la mano tullida? Extiende tu mano. Pues ahora lo traigo a colación. Si tú eres una persona que está sufriendo, que tu realidad es difícil por una enfermedad, por una cuestión económica, tu realidad está complicada y no encuentras salida y se te han cerrado las puertas, y las personas que están a tu alrededor, de las cuales tú esperas amor, apoyo, solidaridad, te abandonan e incluso se ríen, justifican, explican por qué tú estás mal, saben perfectamente por qué tú estás mal. Hay alguien que no puede pasar indiferente ante tu dolor, y es Jesús. Extiende tu mano. Eso quiere decir, extiende tu vida, tu voluntad delante del Señor. ¿Recuerdas?
La mano es la sede de la voluntad del hombre, de la historia del hombre. Pues bien, a veces hay que dejar de extender la mano para pedir ayuda, para suplicarle a otros. Y llega un momento en el que tienes que ver a los ojos a Jesús y decirle: solo te tengo a ti, Señor. Solo me quedas tú. Todos los demás se han ido. Pero quiero garantizarte que Jesús no te abandonará. Podrás ver la mano de Dios extendida sobre tu vida. Confía en Él. Abandónate a su infinita misericordia. Recuerda esto: Jesús no pasa indiferente ante el dolor del hermano que tiene enfrente. Te lo repito. Está en primer lugar el ser humano que se encuentra frente a él y que tiene una necesidad y que no lo puede dejar morir. El ser humano del cual él siente con mayor intensidad su realidad herida. Solo extiende tu vida delante del Señor y confía. Y a propósito, hay una pregunta que queda allí sin responder. Jesús le preguntó a los fariseos: ¿qué está permitido hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues los especialistas dicen que la pregunta queda abierta para que la responda el lector. De tal manera que ahora la pregunta es para nosotros, para ti y para mí que estamos reflexionando este texto. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿El bien o el mal? ¿Que ayudes o abandones? ¿Que te involucres o que seas indiferente y te alejes? ¿Que te importe lo que el otro siente o que no te importe? A conciencia, delante de Jesús, responde esa pregunta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No quería perder la oportunidad de compartir este hermoso evangelio con ustedes. Espero que sea de muchísima bendición. Y si el Señor lo permite, mañana seguimos compartiendo la palabra del Señor. Que tengan una linda tarde. Bendiciones para todos.